Dios les bendiga a todos, a los que nos escuchan a través de las radios y nos ven en las televisoras. Vamos a tomar un tema que ya se dio hace tiempo, pero de una manera un poquito diferente. Vamos a ver el conocimiento divino y lo vamos a ver a la luz de la división que hay entre la santidad y la perfección, que tiene que ver con un conocimiento diferente en cada uno de los pactos, el pacto de santidad y el pacto de perfección. Vamos al Salmo 73:11. Es importante que nosotros entendamos que hay un conocimiento que viene de lo alto. Aquí se pregunta el salmista, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto. Bueno, la misma Biblia nos responde que hay conocimiento de parte de Dios. Todos sabemos que eso es una gran verdad, pero nos dice Isaías 11:2, nos responde algo importante: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí nos habla de un espíritu de conocimiento. Está hablando del Señor, de todo lo que el Señor fue revestido a través de lo alto para hacer su trabajo aquí en la tierra. Lo importante es que aquí vamos a extraer el espíritu de conocimiento. Vamos a ver cuál es ese espíritu a través de la palabra. Hay una gran diferencia entre el conocimiento de la verdad que nos dice el apóstol Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 2:4, escribiéndole a Timoteo, el apóstol le dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es algo que tiene que ver con la santidad y vamos a ver algunos puntos para relacionarlo, que es diferente con el espíritu de conocimiento. Vamos a ir viendo que el conocimiento de la verdad, porque nos maneja aquí salvación, y el conocimiento de la verdad tiene que ver con lo que nos dice el evangelista Juan en el 17:17 de Juan. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de verdad santifica. Y nos dice también el mismo evangelista en el 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar la verdad? Nos maneja Romanos 8:2, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. De eso nos va a librar la verdad. Vamos a verlo a la luz de la palabra, cómo podemos obtener la palabra de verdad para ser santos. Y después vamos a ver cómo obtener el espíritu de conocimiento, que tiene que ver con la perfección. Lo vamos a ir viendo. Aquí nos habla del Espíritu del Señor. El Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo podemos obtener el Espíritu de vida en Cristo Jesús? Bueno, nos dice Romanos, no lo pongan, 8:9, que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Pero pueden ser cristianos sin entender el camino, y al final la Biblia les llama nacidos en la carne, y vamos a ver también ese punto, porque es importante ubicar al cristiano en la importancia de lo que es ir al reino e ir a un paraíso. Vamos a ver en Colosenses 1:26, nos habla acerca de la palabra de verdad. Dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. A través de los misterios se conoce el camino de la verdad, de la palabra de verdad que santifica, que el Señor nos dice en el texto que leímos, y también en el 16:3, de ahí mismo de Juan, dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de verdad santifica. Entonces aquí nos dice que son manifestados sus santos. Bueno, la importancia, hermanos, de conocer
la palabra de verdad viene a través de hablar en misterio. Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu hable misterios. La importancia del Espíritu Santo cuando nos bautiza, el mínimo de los dones es hablar en lenguas, y es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero no hablan lenguas. Esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos quiere llevar a la santidad a través de hablar misterios. Dice que no lo entendemos, el 8, 26 y 27 de Romanos. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Eso son las lenguas. Y en el 27, aquí viene también la importancia de que le demos al Espíritu Santo que interceda por nosotros en misterio para poder entender la palabra de verdad. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Bueno, nos quiere llevar a través de la palabra de verdad a la santidad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y esa es la parte del conocimiento que dice el apóstol, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad los va a liberar del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ese es el conocimiento de la santificación, conocer la verdad, y la verdad nos hará libres, dice la palabra. Siguiendo el tema, en 2 Timoteo 3, 7 y 8, nos habla por qué muchos no llegan al conocimiento de la verdad. Estamos hablando del conocimiento divino, porque se manejan en su conocimiento humano. Ese es el problema del hombre, porque se siente muy sabio, muy inteligente, y no llegan a la verdad, porque la verdad viene de lo alto, que siempre aprenden, dice, y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad, a la santificación. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que el conocimiento humano no nos lleva a la verdad, no nos lleva al reino, no nos lleva a la vida eterna. Los que tienen mucha teología, tienen doctorados, es difícil, algunos alcanzan a ser humildes y empiezan a rectificar, pero la mayoría creen que ese conocimiento es el que los lleva a ser hechos hijos de Dios, pero el camino es por otro lado. Ahí en el 8, por favor. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Bueno, es muy simple entender que nosotros como hombres de inteligencia de tercera, porque así lo dicen los científicos, tenemos nuestro entendimiento humano corrupto. Es importante entonces entender que necesitamos el conocimiento que viene de lo alto. Vamos a Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, el corazón del hombre natural, dice Jeremías 17, 9, que el corazón es engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, de ahí salen muchos pensamientos, y el hombre es corrupto en sus pensamientos, y lo maneja la Biblia, nada más que no vamos a meternos tanto a esto, sino lo importante cómo ir en busca del conocimiento de la verdad y del espíritu de conocimiento, que es lo más importante, para que podamos ser hechos perfectos. Efesios 4, 23, aquí nos habla también el apóstol Pablo que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu que está en nuestros huesos y que no es nuestro espíritu humano? Y debemos de renovarnos a través del conocimiento
para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con el conocimiento divino, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, la mayoría de los hombres corruptos de entendimiento sirven a la ley del pecado y tienen doctrinas cerradas en las cuales también enseñan a sus ovejas, y el problema es que muchos de ellos, junto con sus ovejas, están apostatando en estos días por no entender la palabra de verdad que viene de lo alto. Isaías 53:11, hablando del Señor, el padecimiento, dice: el trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Con su conocimiento el Señor nos va a justificar a la perfección, porque está hablando de hacer justicia con el conocimiento que Él nos va a impartir, no solo aquí, sino realmente en el milenio. Y dice que Él llevará las iniquidades de ellos, hablando del ADN adámico que tenemos. Él nos va a dar su sangre preciosa para que podamos tener una sangre limpia y un corazón limpio, y podamos tener el conocimiento que viene de lo alto, porque nos habla la Biblia, y en Habacuc 2:14 nos dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. En el milenio vamos a los que estemos en el Espíritu, sirviendo al Señor, como dice el texto que leímos: yo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol. Aquí nos habla del conocimiento que va a dar en el milenio, para que tengamos, como dice también el mismo apóstol en el 1 Corintios 2:4, vamos a leer unos cuantos textos ahí, rápido. Dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquellos que tienen esa sabiduría humana que es corrupta, por lo leímos, mas con demostración del Espíritu y de poder. El 5, por favor. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Eso es muy importante, que el conocimiento divino podamos adquirir no solo la palabra de verdad, como nos dice el texto que leímos en el 2:4 de Timoteo, de 1 Timoteo. El punto importante es que nosotros, nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, porque el salmista nos dice que esa sabiduría de lo alto nos preserva. Es muy importante entender que esa sabiduría de lo alto nos da esa preservación de nuestra fe, porque no está fundada en sabiduría de hombres. Efesios 1:17 nos habla del conocimiento que viene de lo alto, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bueno, para que nosotros tengamos no solo el conocimiento que nos habla el apóstol Pablo ahorita donde estábamos, en el capítulo 2 de 1 Corintios 10, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Si regresamos al texto del Espíritu de revelación y conocimiento, aquí nos habla clarito que el Padre nos da, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, hablando de la herencia, dice en el 18, ya no lo pongan, está hablando de la herencia, esa herencia completa que nos habla la palabra, que el que me sirve pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, vamos a 2 de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Bueno, hablando del conocimiento, nos ha llamado a través de esto, hermano, a su gloria. Dice: yo la gloria que me diste les he dado, dice el 17:22 de Juan. La gloria del Señor nos ha dado. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Bueno, esa gloria que habla ahí el apóstol Pedro, que es a través del conocimiento,
nos dice cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, dice en 1 Corintios 2:9. Esas son el conocimiento que adquiere uno a través de ese espíritu de revelación. Vamos a ver otros detalles sobre esto. La cuestión importante de este conocimiento tiene que ver con el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre nos da la libertad que nos habla del 8:36 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es diferente ser verdaderamente libres que la verdad nos libertará, dice el 8:32 que leímos de ahí mismo. Son dos cosas diferentes. Y conoceréis la verdad, la santificación, que hemos visto la palabra que dice, santifícalos en tu palabra es verdad, que viene a través del conocimiento de los misterios que leímos en el primera de Colosenses 1:26, que son para los santos. Y aquí en el 8:36 dice que si el Hijo nos libertare, si nos llevare a ese espíritu de conocimiento, seremos verdaderamente libres. Esa es la diferencia entre ser libertado y ser verdaderamente libres, el Espíritu del Señor. Hablando de esa gloria, yo la gloria que me dices, dice el 3:21 de Apocalipsis, al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, ese es uno de los puntos importantes, que el conocimiento, el espíritu de conocimiento trae la certeza de esa gloria que el Señor nos ofrece. Segunda de Pedro 3:18, aquí nos habla, dice, más creced en la gracia del Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor Jesucristo. Así lo maneja el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, creced en la gracia, en el Espíritu del Señor, para que tengamos luego el Espíritu de conocimiento que viene del Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, es importante entonces que nosotros crezcamos en el Espíritu del Señor para que no seamos niños fluctuantes, como nos maneja también la palabra, y el conocimiento, el Espíritu de conocimiento, que podamos ser llevados al Padre, como nos habla el 14:15 de Juan 16:17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Bueno, el Espíritu de verdad se refiere al Padre, y aquí el punto es que el mundo no puede recibir. Por eso dice la palabra que Satanás engaña al mundo, a todo el mundo, dice en Apocalipsis, y también nos habla en el 2:15 de 1 de Juan, que aquel que ama al mundo no conoce al Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos revisar al anterior, por favor. Entonces, la importancia, hermanos, de recibir el Espíritu de verdad, dice que estará con vosotros para siempre, dice el versículo anterior, porque es dado, y lo maneja la Biblia con relación a que ese espíritu de conocimiento es para siempre, para que podamos obtener ese conocimiento después en el milenio, cuando resucitemos. Vamos a ver un texto en Efesios 3:19. Y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento humano, hermanos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos el amor de Cristo, crecemos en ese amor, entonces tenemos la bendición de ser llevados a la plenitud, a ese espíritu de conocimiento que viene del Padre, que es de revelación y de sabiduría, para que podamos conocer la herencia que Él nos ofrece, estar seguros. Filipenses 3:8, dice el apóstol Pablo, hablando
del conocimiento. Dice, ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por el conocimiento, mi siervo justificará a muchos. Está hablando de aquellos que tienen esa bendición, como dice el apóstol, todos los que somos perfectos. Bueno, ese conocimiento que viene del Padre de perfección, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nada más como referencia en Mateo 5:48. Pero dice, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, por el inminente conocimiento de Cristo Jesús. Por eso el apóstol todo lo perdió, por el conocimiento divino, no al humano. Y por esa razón, él se maneja como perfecto en 3:15 de mismo ahí Filipenses. Dice, todos los que somos perfectos, hoy mismo sintamos, y si otra cosa sentís, o esto también os revelará Dios. Bueno, la importancia, hermanos. El Salmo 139:6, en aquel tiempo, los grandes hombres de la fe no podían obtener el espíritu de conocimiento del Padre, porque el Señor todavía no había hecho la redención, su sacrificio en la cruz. Más maravillosa es la ciencia, el conocimiento, que mi capacidad. Alta no puedo comprenderla. Bueno, el hombre no puede entender la ciencia de Dios, solamente con el Espíritu de Dios, como lo leímos en el 2:10 de 1 de Corintios, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ese espíritu de conocimiento que el Señor lo tuvo en el texto que leímos en Isaías. Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese conocimiento que viene de lo alto. El salmista David en este salmo maneja algo en donde dice, no puedo comprender esa ciencia, ese conocimiento, dice que es más alta que mi capacidad. Bueno, en parte conocemos, dice el apóstol, pero conoceremos como somos conocidos, dice, cuando estemos con Él, con ese conocimiento que viene de lo alto. Hay un ejemplo muy importante con relación a lo que nosotros debemos de aprender, como dice, todas las cosas fueron escritas para nuestra admonición, nuestra enseñanza, y el pueblo de Israel, hablando el apóstol, bueno, también Isaías y el apóstol Pablo, en Isaías 1, capítulo 1, 2 y 3, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y engrandecirlos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, no tiene conocimiento, en pocas palabras. Mi pueblo no tiene entendimiento. El que no tiene entendimiento no tiene conocimiento. Lo que no se entiende no se puede comprender o no se puede conocer. Entonces el pueblo no tuvo entendimiento porque no quiso conocer a Dios. Y aquí lo dice, mi pueblo no conoce y no tiene entendimiento. Cuando el hombre no quiere entender que la sabiduría de lo alto, el conocimiento de lo alto, es el que nos lleva al reino, no el conocimiento humano, el cual hay una corrupción, como lo leímos, de la mente, corruptos de mente, dice el apóstol Pablo. Hay que renovar esos pensamientos, esas áreas en que el conocimiento equivocado, dice la Biblia que debemos de, como el hombre viejo que habla en Efesios 4, el 22 y el 23 y 24. Ok, así que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. El viejo hombre, el que tiene conocimiento humano, como dice el apóstol, no viene a ustedes con humana sabiduría, sino con el conocimiento de lo alto, ¿no? Dice que está viciado conforme a los deseos de error. El 23. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente,
y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Bueno, el conocimiento de santidad, y después nos lleva al conocimiento, bueno, el espíritu de conocimiento que viene del Padre, para que nosotros podamos entender todo lo que maneja la palabra con una verdad que viene de lo alto y que al final dice que nos libertará, de verdaderamente libres seremos. Vamos a lo del pueblo de Israel, dice, o sea, 6:4, es 4:6, perdón. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, conocimiento. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, el pueblo de Israel fue echado del sacerdocio. El mismo Pablo habla sobre el pueblo de Israel en Romanos 9. Vamos a leer algunos versículos del 1. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. El 2, por favor. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Aquí hay algo muy importante. Los nacidos en la carne, que habla el mismo apóstol, que son enemigos de Dios y que no pueden cumplir la ley, dice, es enemigo y persigue también, dice, hasta el día de hoy a los espirituales, pero son creyentes, hermanos. Pero dice, quisiera partir por causa de mis hermanos en la carne, dice el versículo, creo que 3 o 4, que leímos, en el 3, porque deseaba yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Israel. ¿Por qué? Porque se quedó en el pacto de salvación y no quiso el sacerdocio, como dice creo que el 5, ¿no? Hablando de el sacerdocio. Juan 16:13 nos habla de algo muy importante. Dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, está hablando de el Espíritu del Padre, el Espíritu de conocimiento a través del Espíritu Santo, que lo tiene porque el Espíritu Santo es Dios y tiene los 7 Espíritus de Dios, como nos maneja la palabra en el 5 de Apocalipsis, 5:6, hablando al final, dice que son los 7 Espíritus de Dios enviados a toda la tierra, desde que vino el Espíritu Santo, que tiene la naturaleza de Dios y la plenitud de Dios, tiene los 7 Espíritus de Dios, y en este que habla Juan, dice, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, tiene el Espíritu del Padre, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Bueno, el Espíritu del Padre nos trae el conocimiento del futuro. Por eso predicamos también, hermanos, acerca del futuro desde hace 30 años promedio, como referencia las cosas que están sucediendo ahorita. Y también tenemos los nombres del falso profeta que le hemos dado y del anticristo también, que están a punto de aparecer como señal del ministerio y de este Espíritu de verdad que nos da las cosas a saber por el Espíritu de conocimiento que han de venir. Y también aquellos que es manifestado y que creen antes de ver, porque ya viendo ya no hay la bendición de la fe. Por eso es importante creer antes de que las cosas sucedan. Y la mayoría de los creyentes, como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Pero tenemos la oportunidad
de caminar en el conocimiento de la verdad, como leímos en el 2:4 de primera de Timoteo, y después tomar ese espíritu que tiene el conocimiento, que es el de revelación y sabiduría que viene del Padre. Dice aquí el texto que leímos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es, hermano, el conocimiento que viene de lo alto, es muy importante abrir nuestros sentidos, nuestros oídos, hablando de lo natural, para que vayamos, a través de nuestra inteligencia humana, vayamos entendiendo el camino del conocimiento de la verdad, que viene a través de orar en lenguas, porque las lenguas nos habla el misterio, dice el 14:2 de 1 Corintios, que leímos. Y en base a eso, hermanos, empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y nos lleva, dice que demanda por nosotros, por nuestra santidad, para que seamos llevados al Espíritu de Jesucristo, para que podamos ser santos, porque el único que nos santifica es el Señor. Y después el Señor nos quiere llevar a través de sus propias lenguas, dice que clama Abba Padre, pidiendo que venga el Espíritu del Padre a darnos revelación, y el Espíritu que maneja Isaías 11:2 que leímos, el Espíritu de conocimiento, para que podamos tener, hermanos, la bendición de ser llenos del conocimiento en el milenio, para que podamos llevar ese conocimiento y esa sabiduría a los cielos. En el 3:10 de Efesios dice que esa multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, para que ese conocimiento lo llevemos a todos los principados y potestades en los segundos cielos. Para eso vamos a obtener esa sabiduría completa que Dios tiene, que es multiforme y que nos va a dar para que podamos gobernar los cielos con esa sabiduría perfecta que viene de lo alto. Entonces, hermanos, busquemos a través de la comunión y de la palabra de verdad que nos va dando limpieza para ir teniendo esa oportunidad de alcanzar el conocimiento de la verdad, para que seamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Así lo maneja el apóstol Pablo, para que podamos después, el que el Hijo nos pueda libertar. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres por el conocimiento que viene a través del Padre. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos, hay una libertad de la verdad. Conocer la verdad y la verdad os libertará. Y aquí nos maneja también que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es conocer la verdad y seréis libertados, y otra es seréis verdaderamente libres. Tiene que ver con el conocimiento que viene del Padre, hermanos. Y hay una diferencia entre el conocimiento que viene de la palabra, que es la palabra de verdad, que viene a través de andar en el Espíritu Santo, crecer en los dones, tener la bendición de poder, como dice, esos dones que da el Espíritu Santo, a aquel que cree, como maneja el 16-17 de Marcos, dice que estas señales seguirán a los que creyeren. Tenemos que tener señales, hermanos, de creer en el Espíritu Santo, porque dice que estas señales seguirán a los que creyeren, son señales del Espíritu Santo. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, si nosotros creemos, debemos tener estas señales, pero necesitamos ponerle el empeño de la comunión en lenguas, para que el Espíritu nos reparta como Él quiere los dones, para que después empecemos a obtener también la bendición de los frutos que vienen a través del Espíritu del Señor. Y por último, el conocimiento y
poder, la potencia que viene de lo alto del Padre, de las luces, para que podamos ser hechos hijos de Dios con esa bendición de ese conocimiento divino. Que el Señor los bendiga. Gracias.